Okay, ladies and gentlemen, so let's have a look at this exercise. It says the history of the internet is littered with, está llena de la historia. Littered like there's some here, there's some here, there's some here. With tales, cuentos of businesses that have flopped, que han fallado, que han fracasado. With eBay, it is different, ¿no? Pero el caso de eBay es distinto. The online auction house, like Casa de Subastas, is a staggering, increíble, impresionante success story. Yet, it was the grapevine, o sea, una persona le dijo a una persona, usó ese sitio web, esa persona lo dijo a otra persona, le dijo a otra persona, le dijo a otra persona. That ensured que aseguró su éxito rather than advertising. No, no había ningún anuncio ni media coverage, ¿no? O sea, fue el grapevine, ¿no? El word of mouth, de boca en boca. Okay. So I was just having a look at this, and I think the best option would be, as one inveterate observer on of social trends puts it, I hadn't seen it on the telly. Yeah, no lo había visto en la tele. And I wasn't aware of having seen it advertised. Y pues nunca vi ningún anuncio. I only knew about it through friends, ¿no? Como, o sea, supe de eso a través de mis amigos o por mis amigos when I first started using it. Okay, so this one I think is quite clear that it's talking about, you know, the fact that it was a word of mouth success story, not through advertising. Okay, the stories that have got eBay talked about, ¿no? Los cuentos de los cuales se hablan en eBay, o han hecho que eBay sea el tema de la conversación, about reinforced the message that when it comes to, when it comes to picking up a bargain, encontrar una ganga, or making a few quid, ganarse unas libras. Quid es una palabra informal para pounds, libras esterlinas, out of something you thought was worthy only of a dustbin, que su lugar indicado, el único lugar que merecía era un dustbin, el basurero. The rich and famous are no different from the rest of us, ¿no? Ricos y famosos es lo mismo. El cantante Robbie Williams' bed sold for £15,000. That would be around 300 to 400,000 pesos. And millionairess Jemima Khan used the site, el sitio eBay, to acquire a second-hand designer dress, un vestido de diseño, de diseñador, pero de segunda mano. Okay. Okay. And then we've got to find something that would fit in this gap. He is not alone, no va a quedar, porque Jemima no es hombre. This personal evaluation clearly works. No. The inspiration behind the project came not from the company's founder, o sea, no fue el fundador, sino de la esposa del fundador. She was an avid collector of sweet dispensers. Doesn't seem it's a private individual. Not sure if that one really works. The beauty of the idea, of course, in its simplicity. It's in a complete class of its own. O sea, no hay un sitio web parecido a, says King. Now, aquí yo no he visto ninguna referencia a alguien que se apellide King, entonces no creo que esa sea la indicada. The experience is by these women, pero aquí no hay mujeres, solamente se ha hablado de una mujer, pues no va a funcionar esa. You probably wouldn't find any of those people, esa sí queda bien. You wouldn't find those people, no vas a encontrar a alguien de ese tipo, standing next to you at a car boot sale. But what is a car boot sale? Well, let's have a look. Car boot sale is when, exactly this kind of thing, is when people go to a field and they open their car boot, la cajuela, pues, and they sell their old stuff from the car boot. People buy things from there. So estas personas, Robbie Williams y Jemima Khan, pues no van a estar a tu lado en un car boot, obviamente, ¿no? Es como encontrar una celebridad en el tianguis, pues
muy poco probable. On a Sunday morning. But in the virtual auction house, pero como no es un sitio virtual, no físico, social barriers disappear, pues no hay ninguna barrera social. Okay, so we've got the first two. That's good news. So we can get rid of this, and we can get rid of this. Okay, so it's the private individual, the private individual, uno solo, rich and famous or not, sin importar su estatus social, who really give the site its character, lo que le dan el carácter, personalidad de este sitio web. eBay operates a system whereby buyers and sellers rate each other's honesty. Yeah? Evalúan la honestidad del comprador, evalúan la honestidad del vendedor. O sea, me dijo que el producto era original y no es. ¿Ya? O me dijo que era original y es exactamente lo que dijo. ¿No? Es un vendedor con reputación. Honesty and efficiency. Honestidad, eficacia. ¿No? If your rating falls much below 100%, o sea, si tienes una calificación mala, ¿no? Then people won't deal with you. O sea, van a saber que tú eres tranza y pues no van a tener nada que ver contigo. Okay? So let's go back to this then. Now, this one I think fits well with this personal evaluation, ¿no? Porque estás evaluando a la persona, ¿no? Si es de fiar, si no es de fiar. This personal evaluation clearly works. Other online auction houses have tried to get in on the act, ¿no? Ha habido otros auction houses, casas de subastas, pero online, han tratado de meterse en lo mismo, to get in on the act, para no quedarse afuera, para no quedarse atrás. But eBay's statistics, ¿no? Las estadísticas de usuarios y bla, bla, dwarfs them, o sea, les hacen muy, muy, muy chiquitas a la competencia, ¿no? At any given time, cualquier momento, millions of items, hay millones de artículos en venta, of every kind, and in any condition, o sea, nuevecito, excelentes condiciones, o pues ya en muy mal estado. Objects as small as buttons, un botón, para la camisa, ¿no? And earrings, to as large as cars, se venden coches, se venden yates. Change hands of prices range from menos de £1, menos de unos 26 pesos, to hundreds of millions, cientos de millones de pounds. No? Okay, very good. So that's 3 done. Let's move on. With such a range and speed of sales, ¿no? O sea, hay una amplia variedad, pues. It's hardly surprising, no es de sorprenderse, that the business is a global giant. Es un enorme jugador en el mercado a nivel global. Yeah. It was the brainchild, o sea, fue como que la concepción cerebral, brainchild, o sea, no es un child que haya salido de tu cuerpo, sino de tu cerebro, ¿no? Of Pierre Odumas. I already know which one this is going to be. Eso es lo de la esposa. The inspiration behind the project. Va a ser este. He emigró de Estados Unidos when he was 6. Got a degree, egresado in computer sciences, and moved to California, where eBay was born. The inspiration behind the project came not from the company's founder, no fue el fundador, sino de la esposa del fundador. She was an avid collector of sweet dispensers. So, sweet dispensers son esas maquinitas, dispensers, esas maquinitas que exactamente le metes una moneda, lo giras y te da unas cuantas golosinas, ¿no? Commenting to her husband that it would be great if she were able to collect them, coleccionarlas vía el internet and interact, ¿no? Y comentar y interactuar con otras personas que les gusta lo mismo. As an early internet entusiasta, he realized that people needed a central location, ¿no? Como un hub, una ubicación central para comprar y vender unique items, artículos únicos, ¿no? Okay, very good. So, a revelatory moment soon followed. Un momento de revelación, como eureka moment, ¿no? Eureka, soon followed. Omidyar owned a broken laser pointer, ¿no? A laser pointer son como esas
Los usan para molestar a los futbolistas. Laser pointer. Exactamente, ¿no? Emiten un láser. Ajá. A laser pointer. Pero ya descompuesto. And he decided to try and sell it on the site he had set up. ¿Ya? Puso su propio sitio web y así de prueba, pues ya pongo eso en venta como que a modo de prueba. To his amazement, para su sorpresa, a buyer came forward. Oye, yo lo quiero. He paid $14. If a broken laser pointer could sell, si puedes vender una cosa de estas, pero ya descompuesta, what couldn't, ¿no? ¿Qué es lo que no se podía vender? Seeking to answer this question, ya con la intención, ya queriendo contestar esta pregunta, turned Oliver into one of his most successful entrepreneurs, ¿no? Emprendedores, okay? So let's just see, this one's gone, this one's gone, this one's gone, this one's gone. He is not alone in seeing the offers. There are those who claim to make a healthy living just by selling on the site. The beauty of the idea lay in its simplicity is a complete task zone, says King. Este King otra vez no he visto nada de King. Entonces yo considero, menos que si apellida King. No, Pierre, no, no se apellida King, eso es su apellido de hecho. Omida, no sé. Entonces, the experience of these women, de hecho aquí podemos usar una técnica de descartación, ¿no? King, pues no puede ser, ¿no? Porque no hay ningún king. Y these women, no es women, entonces lo único que queda tiene que ser la. He is not alone, y ese he claramente relaciona con el fundador, ¿no? He is not alone in seeing the money-making possibilities. Hay como una buena capacidad para generar dinero that eBay offers, que ofrece eBay. There are those who claim to make a healthy living, o sea, ganan bien su vida, su chamba es dedicarse a vender en eBay. In particular, women, ahí está, women at home with young children, ¿no? O sea, por ejemplo, no es tan fácil tener un trabajo en una oficina, entonces vendes desde tu casa. Julie King earns £70,000 a year, buying shoes and bags wholesale, los compra como mayoreo, and selling them on. Her Killer Heels company, heels como tacones, zapatillas, companies, has now taken off beyond her wildest dreams. ¿No? Ha despegado más allá de sus wildest dreams, más allá de lo que ella pudiera esperar. Okay. So, more typical perhaps, y un caso más típico, o sea, vamos, el caso de Julia King no es un caso tan común. More typical, pero un caso más típico, perhaps, are users such as Victoria Egan, a housewife, ama de casa, who estimates that she makes £100 a month, 100 pesos, unos 2,600 pesos mensuales, dealing on eBay. I started eBay after we had our first child, ¿no? Primer hijo y ya empezamos con eBay. She says, to begin with, al inicio, I sold a few things just to free up space. O sea, tenía cosas que ya ni necesitaba en mi casa y pues para hacer un poco de espacio. It's the environmental thing. O sea, vamos, no lo voy a echar a la basura, ¿no? Ayuda al medio ambiente. It's about recycling. Se trata de reciclar. So, let's see what's left. We said the beauty of the idea and the experience related by these women. Tiene que ser la F, porque these women, la primera es, no me acuerdo qué, King, y la segunda es esta Victoria no sé qué, Egan. All right. So, the experiences related by these women were intriguing. O sea, como que llamaban la atención. And so, in the interests of research, ¿no? A fin de investigar, I registered, hice una cuenta. I was quickly hooked, enganchado. I began scrolling, ¿no? Pasando las páginas, through a category of interest, algo que me interesaba, que es cycling memorabilia, ¿no? Como que cosas de cosas antiguas del ciclismo. And soon spotted a vintage Soviet Union, wow, cycling jersey, ¿no? O sea,
la sudadera que usaban los ciclistas de la Unión Soviética. There was a day and a half to go until the conclusion of the sale. O sea, ya iba a terminar la venta. And I started bidding, ¿no? O sea, hice una oferta. Pero si alguien llegaba y hacía una oferta mejor, pues le vendían a esa persona. When I got the news that I had won, que había ganado, I was elated. I was so happy. It cost me £36.01. Not an absolute bargain, no fue una ganga así total, but a price I was very happy to pay. Pues ese precio está bien. For something I could never have found, nunca lo iba a encontrar en otro lado. A friendly exchange of emails, ¿no? Como que muy amigable el intercambio de correos electrónicos. With the seller ensued, fue lo que se hizo a continuación. Now I plan to start selling, but I need a digital camera to post photographs, ¿no? Tiene que fotografiar su sitio web, sus artículos antes de ponerlos en venta, obvio. Now, where's the best place? ¿Y dónde voy a comprar la cámara? Pues obviamente en eBay. So, la que no terminamos usando es la E, pero de todos modos vamos a ver el vocabulario. The beauty of the idea lay, se encuentra, yace en su simplicidad. It is in a complete class of its own, ¿no? Está en una categoría aparte. We have a very low cost base, ¿no? O sea, la compañía no gasta mucho. And unlike other online retailers, y a diferencia de otros vendedores en línea, we have no product of our own. No fabricamos nada, simplemente revendimos. So we have no storage, no hay almacén, ¿no? It's a virtuous cycle, ¿no? Un ciclo de bondad, pues. The more users come, the more follow. O sea, entre más usuarios lleguen a la página, pues más o sea, hablan con sus amigos, una buena experiencia y así va creciendo. All right, wonderful. Well, I hope this information was useful and clear.